Hola, buenas, soy Mario de los lunes seriéfilo y bueno, hoy tengo el placer y la gran recomendación de entrevistar a Julia Martínez. ¿Qué tal todo, Julia, lo primero? Hola, muy bien. ¿Y tú? Pues mira, yo encantado de charlar un ratito contigo, Lo mismo digo. que me recomendaron entrevistarte y ahora aprovechando que sales en La Promesa, digo, pues en la mejor oportunidad que esta no hay. Muy bien. Bueno, me ha dicho antes de empezar la entrevista que es tu primera entrevista, así que tú tranquila, que esto está chupado. Eso es. Aprender. Eso. La primera de muchas seguramente, ¿eh? A ver si es verdad. Bueno, nuestra primera pregunta es un poquito difícil, un poquito para entrar en calor. Tú me la respondes como quieras creativamente. Que es, ¿quién es Julia Martínez? Así para conocerte un poquito. Vale, complicada pregunta, ¿eh? Bueno, pues tú me Lo que respondes que... dice uno de sí mismo es importante. Pues Julia Martín es una chica de 22 años, actriz, que no sé, simplemente se deja llevar por esa pasión y no lo sé, estoy un poco buscando qué soy, la verdad. O sea, me parece pronto para decirlo. Y en esa, y en esa búsqueda, sobre todo, de querer ser actriz, de esta pasión tuya, y es una pregunta muy típica, pero bueno, como mucha gente todavía no te conoce y que te queremos conocer, es cómo surge sobre todo esa necesidad tuya desde dentro de dedicarte a ser actriz. Pues la verdad es que ha sido un poco disperso el proceso, porque Ujú. yo cuando estaba pequeña, o sea, cuando era pequeña, estaba en clases de teatro, pero yo creo que duré en el colegio, y creo que duré menos de un año porque me daba muchísima vergüenza, Bueno. muchísima, muchísima vergüenza. Y luego, a lo mejor cuando tendría 16 años o así, yo tenía un amigo con el que siempre improvisaba. Ujú. Entonces un día me dijo, oye, ¿por qué no nos apuntamos a clases de teatro? Y eso como que a mí se me había olvidado, porque siempre fui muy tímida. Y me animé, no sé cómo me convenció y me empecé a enganchar. O sea, empecé a disfrutar como de ese espacio seguro, del explorar, del jugar, y poco a poco empezó a convertirse en una vocación. Yo en un principio también sabía que quería algo relacionado con el cine, pensaba en dirección, pensaba en guión, Ah, mira. en detrás de la cámara, pero ya conforme fui soltándome me di cuenta de que era lo que quería, la verdad. ¿Y tú eres de Madrid, o sea, verdad el paso de vivir en Madrid? Claro, yo soy de Tenerife y ¿Eh? me vine a Madrid aquí a estudiar la carrera de interpretación. Bien, hombre. ¿Y qué tal los Sí, llevas? ¿Cómo fue fue difícil dar ese paso? pues no especialmente porque yo creo que ya sabía que quería salir de Canarias. Mm. O sea, a mí me encanta Sí. Canarias, pero es verdad que llega un punto que a lo mejor se te vuelve un poco chiquitito. Y a mí me ayudó mucho venirme aquí a Madrid a soltarme, a convertirme en la persona que quería ser, Ujú. a conocer gente nueva. Al final, pues eso, la cantidad de movimiento cultural que hay aquí, las, todas las cosas diferentes que te puedes encontrar, a mí me abrió mucho mundo. Y bueno, ahora hablaremos de ello un poquito más. Tu primer gran papel o tu primer papel en pantalla ha sido este personaje de Beatriz Oltra en La Promesa, aunque también Sí. has hecho alguna cosa, según he visto un poco ahí por tus redes sociales y un poco buscando información sobre ti, en teatro. Y sobre todo te quería preguntar, una actriz que acaba de empezar y que ha venido a Madrid hace poco, ¿cómo está siendo tu experiencia personal en estos primeros pasos en el mundo de la actuación? ¿Son difíciles? ¿Cómo están siendo a nivel personal? Empecé de manera bastante inocente, o sea, terminé la carrera hace un año, entonces casi ha sido todo formación y yo entré sin saber lo que era un direct de casting, o sea, yo entré siendo una persona súper tímida que sabía que le gustaba esto, pero como que tampoco me veía, o sea, yo no me imaginaba que pudiese estar aquí. Ujú. Entonces era pues como un proceso de aprender a actuar y perder la timidez y tal. Pero luego ya cuando conseguí repre, cuando empecé a empoderarme un poco, Ujú. pues ya empecé a darme cuenta de que era serio y de que yo quería vivir de esto de Qué verdad. bueno. Y claro, eso ha sido complicado porque es un camino largo, o sea, bueno, y lo digo yo que he Sí, empezado con 22 y ojalá todos tuviésemos esa suerte, ¿no? Pero es complicado aceptar el no, cuando vienes claro. también de súper tímida, es complicado el perfeccionismo, todo esto, no saber muy bien, estar pensando siempre en el que buscan, Ya. olvidarte de disfrutar, entonces yo ahora he llegado a la conclusión que, bueno, me den trabajo o no me den trabajo, que eso nunca se sabe, disfrutar de lo que estoy haciendo, que actuar voy a poder actuar siempre. Y ha sido muy importante, por ejemplo,
en estos inicios tener una buena red de apoyo, me supongo familiar y de amistades también para, como tú has dicho, a lo mejor absorber eso, no saber comportarte hacia ellos. ¿Ha sido importante esta red de apoyo? ¿Cómo ha sido familiarmente esto? Súper, súper importante. O sea, yo tengo la suerte de que mi familia me apoya por todas partes, o sea, de todas las maneras, y siempre lo han hecho. Y eso, yo cuando les dije a mis padres que quería estudiar interpretación, como que les sorprendió, ¿sabes? Porque yo Anda. era la niña tímida de la familia y de la clase y de todo. Y de hecho recuerdo un día que le dije a mi madre, como esto terminando bachiller, que no, que en realidad no quería ser actriz. Y me acuerdo que ella se ocupó de convencerme y decirme, no, Julia, de verdad que no vas a perder nada, si no luego haces otra cosa, pero ahora que lo has descubierto, como sigue por ahí. Y yo eso lo recuerdo mucho, vamos, y como mis amigos me han hecho saber siempre que tenía algo para esto. Y bueno, que yo siempre pienso, pueden ser más o menos objetivos, Claro, pero el hecho de que estén ahí y que claro. yo un día llegue mal por un casting y estén ahí y que necesite eso, algo tan sencillo como réplica para los Claro. 7000 self-tape que te tienes que grabar, es súper importante. O ahora que me he estado viendo por primera vez, que a mí me da un montón de miedo, o Claro, sea, eso, ¿cómo es verte por primera vez? durísimo, o sea, durísimo, la verdad, porque sí, o sea, me cuesta hasta escuchar un audio mío, o sea, es Fíjate, difícil, pero estoy muy orgullosa también, ¿eh? a mí me costó reconocerte, ¿eh? ¿Verdad? Yo Es cuando te vi total. la primera cena, dije, Hostias. Sí, no, es que además hacen un trabajo de caracterización y de vestuario increíble. Entonces eso también ha ayudado un montón. Y me ayuda a verme porque digo, vale, es que soy otra persona. Y entre el acento, todo es otra cosa. Pero me costó porque aparte soy súper perfeccionista ¿Sí? y es complicado también verse de primeras como en un código tan concreto, No. porque estamos acostumbrados a hacer pues realismo, cosas más contemporáneas, a lo mejor en el teatro no, pero eso, que haces cortos que son súper realistas y tal, y de repente verte como en el código de época, de primeras me daba Sí, miedo sí. como diciendo, yo no solo sé hacer esto, sino que, ¿sabes? Como que a lo mejor de primeras pensaba que me podía Claro, sacar claro. Y, nada. y una niña, tú decías, de una niña tímida, una joven tímida, ¿cómo te enfrentaste que siempre suelo hacer esta pregunta últimamente? Porque siempre da buenas anécdotas o es siempre bonito ver los orígenes. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, me supongo que sí, porque fue seguramente hace poco, de tu primer casting oficial? Me acuerdo de mi primer casting presencial. Oficial. Sí, sí, eso sí lo recuerdo, porque es verdad que el primer self-tape que hice no me acuerdo, pero mi primer casting presencial iba de los nervios. O sea, yo creo que lo hice fatal, la verdad. Pero, no sé, o sea, ahora lo miro con orgullo, Ya, ya, ya. porque pienso todo bueno, lo que he conseguido hacer, ¿no? Que ahora voy a un casting y digo, bueno, pues esta soy yo y lo voy a hacer porque es mi trabajo y me lo he currado y ya está. Y el no o el sí no depende de mí. Pero yo recuerdo la primera ir además atacadísima, atacadísima. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, el trabajo? Porque tú dices que generalmente eres una chica tímida. ¿Cómo ha sido el trabajo para quitarte un poco eso, para sobrellevarlo bien y para de alguna manera quitártelo? Pues exponerme continuamente, o sea, yo, eso, últimamente voy con la filosofía de que tengo que hacer las cosas que me dan miedo, porque son las que, si me dan miedo es porque me importan, ¿no? Y que son, eso, especiales para mí y me imponen. Y ir enfrentándome a esas cosas, bueno, como estoy haciendo hoy, Sí, ¿sabes? claro, De sí. irme a una entrevista, para mí es la manera de ir quitándotelo y reconocértelo y coger los errores, si los hay, ¿no? E Ujú, intentar verle los dos lados. Como que claro, no me sale ver solo el lado bueno, me sale claro. primero ver el malo y cojo los dos y digo, ok, vale, o sea, entonces poco a poco te vas soltando. Poco a poco te vas soltando también eso con la psicóloga, con Mm. el tiempo, con... Sí. Porque al final tus primeros pinitos en esto de interpretación ha sido, según he podido ver un poco, ha sido el teatro, ¿no? Tú comenzaste más o menos tus primeros pinitos en el teatro, ¿no? Sí, 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 o sea, en la carrera yo estudié, o sea, hacíamos interpretación ante la cámara y hacíamos Ujú, teatro, pero lo que más teatro, y luego eso, hice cortos porque en la escuela en la que estaba, que está ahí, es claro, sí. muy interdisciplinar, entonces conocí a gente de cine y hacíamos cortos, pero de lo más profundo
sí que fue esta obra que hice, se llama La niña que sonreía en el ascensor, Ujú. y la estuve haciendo el verano pasado y luego la hicimos un par de veces más como en noviembre y a principios de año. Y eso fue muy importante para mí también. O Sí, sea, realmente qué para tal mí fue, eso fue qué lo tal fue esa primero experiencia? profesional. Sí, Pues muy guay porque aparte lo hice con mis amigos. Entonces, eso para mí, o sea, empezar por ahí, claro, es que justo es empezar dentro de la red de confort. claro. Y, y fue muy, muy guay. Aparte era como una obra muy íntima, muy poética y era muy bonita de hacer. Qué Era hasta guay, terapéutica. qué guay. Y, y eso, es eso, es empezar a exponerse desde lo más chiquitito. Entonces Ah, yo creo que el día en el que ojalá, ¿no?, me llamen del CDN, pues poder plantarme en un pedazo de teatro y hostia, decir, bueno, yo esto ya lo he hecho, ¿sabes? qué bueno. Solo es más grande, hay más gente, pero bueno, yo soy un poco más mayor y he trabajado más también, entonces por esa regla de tres, O sea, a ti te molaría, estás ahora mismo salió la promesa, pero a ti te molaría hacer mucho teatro, ¿no? las dos cosas, o Las dos sea, cosas. me encanta el cine, me encanta el teatro y todo lo que pueda hacer de por medio, me encanta, no lo he explorado mucho, pero todo el mundo de la Mm, performance también. qué guay. Es que no me cierro a nada, porque es que aparte Hombre, es normal. la vida es tan larga, yo quiero actuar tanto tiempo que ojalá haya siempre cosas que descubrir, ¿sabes? No, al final tú, ahí lo que dices tienes razón, al final no te tienes que cerrar a nada, ahora mismo estás en pleno descubrimiento y Mm. tampoco sabes por dónde va a tirar tu carrera, Y que que Dios además quiera que haga muchas cosas. son cosas muy distintas, o sea, vives cosas muy distintas en el teatro que en el cine y todo el momento, bueno, desde el proceso ya es muy distinto. Claro, Y cómo habitas el personaje desde otro lugar, a lo mejor con más tiempo, ¿no? Depende también, o sea, a mí es que justo la promesa me pilló así un poco de sopetón, pero, y es la única referencia que tengo de eso. Pero eso, el proceso que es en el teatro, cómo se genera el elenco, eso es mucho más físico, es como más ritual, claro. el contacto directo con el público, eso de que empiezas, ¿no? Y ya está, y tú realmente podrías hacer lo que quisieras en el escenario, ¿no? Como esa cosa de, podría inventarme la función y el director no se subiría aquí a decirme que no, ¿no? Es un poco... ¿Y cómo fue? Porque te iba a preguntar un poco más adelante, pero creo que voy a hilar las dos preguntas porque yo creo que al final es lo mismo. ¿Cómo fue esa primera experiencia de una chica, como ha dicho, tímida? Subirte por primera vez al escenario y enfrentarte al público y también cómo ha sido la primera experiencia a la vez de ponerte delante de una cámara en La Promesa, que son experiencias más o menos Claro, parecidas dentro de las diferencias que tienen, claro. sí. A ver, yo creo que, o sea, es distinto también porque yo sí que hice, o sea, antes de venir a estudiar la carrera, estudié teatro en una escuela de Tenerife, que iba los Mm, viernes, un curso de estos regulares, ¿no? Entonces yo sí que me había enfrentado antes a un escenario, mm, incluso cuando era más tímida aún, ya, y no me resultaba tan nuevo, claro, ni bueno, y al final es algo mucho más cercano que mm, tener 70 focos, 40 cámaras y un micrófono aquí, ¿sabes? Entonces, de primera, antes de empezar a rodar, a mí me dio bastante ansiedad, porque, porque eso, te da el síndrome del impostor, tú dices, estaré lo suficiente, porque aunque hayas estudiado una carrera, es como todas las carreras, o claro. sea, hasta que no lo pones en práctica, yo decía, sí, la teoría me la sé, o sea, yo sé que tengo que favorecer a cámara, yo sé que tengo que intentar mantener el récord, yo sé que lo importante es la mirada, sé muchas cosas, pero claro, hasta que no te pones ahí, no sabes si vas a poder Claro. hacerlo. Y eso, pasé un poquito de ansiedad antes de empezar, pero luego ya una vez ahí, el equipo era tan maravilloso, o sea, tan maravilloso y me arroparon tanto que, o sea, mis compañeros, las coach, los directores, todos, las de vestuario, que te entretenían ahí, o las de maquillaje, mientras todo eso lo hacía mucho más fácil. Y ya una vez empecé, dije, vale, vale, se hace Pa'lante. así, se hace así. Y ahora lo veo y digo, a ver, podrías haber controlado más cosas, podrías haberte estado atenta de esto, pero no se puede estar en todo y menos en una diaria, que eso Claro. también hay que reconocer lo que es así. Un poco al hilo de lo que tú estás diciendo del perfeccionismo, porque te iba a preguntar, que es otra pregunta clásicas de las que hago, porque yo creo que, aunque tú acabas de empezar esto y es una actriz que todavía estás en formación y, Mm. en paso de definirte, te voy a preguntar cómo es la Julia actriz. Un poco explícame cómo te enfrentas a los retos. Me ha dicho que eres también un poco perfeccionista. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es la Julia actriz? Es que siento que cada día o con cada cosa es Bueno, distinta, porque creo que cada mm, proyecto o cada personaje a mí me da algo, entonces me mete en un sitio. Y hay algunos de repente que me llaman más empezar el proceso
O sea, a veces me dan un guión, no tengo una separato, tengo un tal, y digo, no, voy a mirar primero desde el texto. O a lo mejor en otras cosas me vienen imágenes, o me viene el cuerpo, o me viene un acento en concreto. Entonces empiezo por ahí. Es un poco caótica la Ya. Julia aquí. Aunque sea Sí, perfeccionista, o hay como bueno, un poco de claro, las dos cosas, ¿no? Y creo que eso es bonito también, claro. el no saber. Y bueno, y luego es aplicar el trabajo técnico que sabes, bueno, del análisis del guión, de las partes, los sucesos, todas estas cosas que son el soporte técnico. Y luego la Julia actriz le encanta improvisar. Sí, Eh, o sea, te gusta meter tu cositas, ¿no? me encanta darle el toque, me encanta ver qué es lo que... O sea, intento imaginarme cómo es el personaje y luego Mm, decir, pero ahora esta soy yo. O sea, vale. cómo es esto en mí. Ir intentando buscar esos gestos, esas cosas que le puedo dar yo. Y eso es a través del juego y a través del... Evidentemente luego delante de la cámara pues Claro. no puedes improvisar tanto, pero eso cuando estoy en clase, cuando estoy en ensayos, mm, a ver, a ver qué pasa. Tú, por ejemplo, en esta Beatriz Oltra de la promesa, has aportado granitos tuyos, por ejemplo, has dicho al director, oye, pues yo creo que Beatriz haría esto, yo haría esto un poquito, le has metido también tus cositas, como te has dicho que te gusta. O sea, de hecho cuando me cogieron, porque yo estuve haciendo casting para el personaje de Hannah, Anda, y hice varias fases del personaje de Hannah. Entonces yo llegué ya al casting de Beatriz conociendo el universo bastante, bueno, aparte ya había salido la promesa y todo lo demás. Y cuando me cogieron, me dijeron que les había llamado la atención como algo que les había dado yo al personaje que no se esperaban, que era como encarada, ¿no? Que era como... Y yo creo que hablaban, o sea, todavía no sé muy bien de qué hablaban, ya. porque es como que lo hago y no sé qué es, pero supongo que es como esa ira, como esa cosa interna, sabes que no es una mala superficial, ¿no? Ya. Sino que yo le había dado como todo ese dolor interno por esa cosa que no se sabe, todo, todo ese dolor que para mí era muy importante, porque si no te quedabas en frases irónicas superficiales. Entonces, todo esto, yo quería jugar muchísimo con la sonrisa, ¿no? Y con que el personaje era camaleónico, ¿no? Es un personaje narcisista, entonces su mecanismo para conseguir lo que quiere, como es muy lista y muy observadora, es crearse un personaje distinto con cada uno de los que interactúa, ¿no? Y yo quería meter eso, ¿no? O sea, meter ese contraste tan grande de paso de la sonrisa cuando, vamos, esto fue algo entre la coach y yo y el Sí, director, cam- pero eso que a lo mejor en otra actriz lo hubiesen encontrado en otra parte. ya, ya. Pero en mí funcionaba así, o sea, pasar de la sonrisa a de repente se te derrite la cara, ¿no? Y estás como muy fija, muy seria, muy contenida, o sea, que no se te escapa una lágrima porque tú vas de fuerte, ¿sabes? Muchas cosas bueno, que vas encontrando. Pero es un personaje, a mí me da la impresión, tampoco te conozco, entonces te conozco de hace poco, pero a mí me da la impresión, no sé si a lo mejor la impresión está equivocada, pero yo creo que es un personaje que también está muy alejado de ti, ¿no? Y también eso también me supo que ha supuesto un reto, ¿no? O a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? No lo sé. Sí, no, no, es súper, súper distinta y menos mal. Menos mal, yo no soy tan arpía. Pero sí, no tiene nada que ver conmigo, la verdad. Y bueno, ya más por la época y todo es que imposible. Pero eso me ha gustado mucho también, Claro. porque, está guay ver todos los perfiles que das, eso para empezar. O sea, empezar con algo que es muy distinto a ti, a mí me alegra porque digo, mira, no me van a encasillar en lo que ya soy, ¿sabes? Eso por una parte. Y luego ha sido súper divertido de explorar, súper, súper divertido de explorar y de entender, o sea, era un reto entenderla también, porque yo no soy nada mala. Entonces, claro, el entender para no juzgarla, ¿sabes? Poder defenderle bien, el entender dónde venía su dolor, que además es un dolor de otra época, con el que yo tenía que hacer una traslación, tenía que o encontrar físicamente esas sensaciones sin que me tuviesen que remitir a imágenes de venganza que yo no siento, ¿sabes? No, pero o sea, eso que dices es interesante porque creo que si tu tu primer personaje, ya sea por la época y también porque es lo que estamos hablando, está alejada de ti, eso también, para ser tu primer papel, es un reto aún mayor y eso significa muchas cosas buenas de Claro, ti, desde mi punto de vista, ¿eh? gracias. No, pero es No, sí, verdad.
Es verdad, enfrentarte a un personaje al final que es tan alejado de ti nada más empezar, a ti como actriz me supongo que cuando te enteraste de cómo era, te supuso un reto mayor. Sí, sí, de hecho, o sea, yo hice el casting pensando, bueno, es que no doy el perfil, ¿sabes? No doy el perfil, pero es que eso es tan relativo, pero tan, Claro, tan, tan relativo que ya he decidido no pensar eso nunca más, ¿sabes? Porque lo único que mm, hace es condicionarte. claro. Bueno, lo estoy decidiendo ahora, de hecho, no pensarlo, porque sí, sí, o sea, eso del perfil es muy relativo. Y luego Claro, dices, bueno, es que yo puedo ser esta cosa que claro. soy o cualquier otra, sí, sí que para eso te formas. Y claro, en ese sentido, por ejemplo, hablando de perfil y sin perfil, tú, por ejemplo, me has dicho que te atreverías a todo. ¿A ti también te molaría, por ejemplo, más de drama también hacer un poco comedia o no te ves, por ejemplo, en el género? Porque al final la comedia siempre es difícil. A mí me encantan los dos, me ¿Sí? encantan los dos. Es verdad que yo nunca me vi vis cómica, o sea, para nada, la verdad, porque además como era tan tímida, pues era la típica persona que se pusiera a hacer bromas así porque sí, o a lo mejor improvisar en la comedia, pues me costaba un poco más porque es un poco atreverse a hacer el ridículo, la verdad, y atreverse a reírse de una misma, porque al final lo bueno que tiene la comedia es que tienes que encontrar algo tuyo, o sea, todo el mundo puede hacer gracia, Mm, pero tienes que encontrar lo tuyo que es gracioso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en la comedia funciono mucho con personajes nerviosos, pues soy tan hiperactiva mental que si así. exteriorizas eso, es graciosísimo, ¿sabes? Entonces, cuando vas encontrando puntos de apoyo dentro de eso y lo Claro. relativizas y dices, a ver, es que también hay un guión y también hay una dirección, o sea, gracioso puede ser el guión, que si yo lo defiendo bien, pues mira, yo soy graciosa, ¿sabes? Pero es verdad que siempre me había visto más en el drama. Ahora estoy Ahora ya también. estás abierto a lo que haga falta, ¿no? Sí. Bueno, eso significa también talento. No tener miedo al final y hacerlo, defender cosas es talento al final. Sí, o formación, O no sé. formación, las dos cosas. Ujú. Y te iba a decir, porque, ¿cómo fue ese momento? Porque, claro, me supongo que fue un momento muy importante. Cuando te dijeron que estabas dentro de la promesa, me supongo que al final eso para ti tuvo que ser un momento de felicidad y también de miedo. ¿Cómo fueron esas dos cosas? Porque al final miedo, porque al final es un reto que nunca habías hecho. Cómo fue esa mezcla de sentimiento y de todo? Pues a mí me costó bastante procesarlo, o sea, yo creo que hasta que no estaba en las pruebas de vestuario yo no, no era consciente de lo que iba a ser. O sea, por una parte fue una liberación muy grande, porque yo me había quedado en últimas fases de cosas y había una parte de mí que decía, oye, igual la industria no quiere dejarme entrar, ¿sabes? Porque hay veces que no va de tu perfil o de tu tal, hay veces que justo no estás encajando y ya te han visto X personas X veces y no has cuadrado y te da un poco de miedo y dices, Claro. oye, a lo mejor no me están dejando entrar, ¿sabes? Por lo que sea. Y eso fue una liberación muy grande, decir, oye, me han visto, Eva y Yolanda me habían visto como 15 veces Sí, y decía, por favor, quiero demostrarles ya, ¿sabes? Que claro. también a los directores de casting que llevan mucho tiempo apoyándote, es como quiero demostrarles que la industria ¿sabes? Me quiere absorber, Sí, claro, digamos. claro. Entonces fue muy, muy liberación por otra parte, por esa parte. Y luego, bueno, ilusión, evidentemente, porque es empezar a vivir tu sueño de una manera más palpable, ¿no? Pero miedo mucho, también miedo de tú, hasta incluso me llaman dentro de 3 días y me dicen que no, ¿sabes? O sea, como esto Ya. está raro que o me rompo una pierna, pasa algo, que al final no se hace, pero ya Y, está. y ese instante delante de la cámara, la primera vez en la promesa, cuando te dicen, bueno, no sé cómo se dice ahí, acción, ¿cómo fue eso? Los momentos anteriores, ¿cómo fue eso? Yo, yo creo que estaba bastante nerviosa, pero creo que también estaba un poco alienada, o sea, yo estaba como en un sueño, entonces a mí me decían aquí y yo me ponía aquí, y ahora tiene que ir para allá y yo iba para allá, o sea, y no lo sé, o sea, la verdad es que me lo tenía bastante bien trabajado, entonces salió y se hizo y la red de apoyo dentro de ahí era muy fuerte, o sea, todo el equipo muy, muy guay, pero es que ni lo recuerdo, la verdad. Fíjate, puede pasar, ¿eh? Puede pasar muchas veces que por los nervios y por toda la mezcla de sentimientos que tiene ese momento no te acuerdas. A lo mejor dentro de un año, más Mm, calmada, dentro de unos meses, y dirás, pues ahora me acuerdo perfectamente de todo. Creo que no lo recuerdo Claro, muy puede ser. bien, pero me imagino que eso.
Así que ya te habrás hecho ahora mismo ya seguidora de series diarias. Bueno, pues la verdad es que no especialmente porque no tengo mucho tiempo, pero es un mundo, además, trabajar dentro de una serie diaria es muy guay, es Sobre- muy guay, o sea, yo he aprendido, y mira que tampoco estuve tantas sesiones porque mi ah, personaje es episódico, pero es muy interesante todo lo que pasa adentro, el ritmo, la atmósfera que se genera dentro, o sea, porque claro, tú entras y dices, vamos a ver, ¿cómo voy a meter yo en este código? Pero es que está todo el mundo tan metido en la ah, fantasía claro, claro. que, bueno, y eso, yo creo que de los pocos tipos de actores, más allá del teatro, Sí, que tienen esa sensación de voy a la oficina, ¿no? De voy todos los días, sí, sí. me fascina, vamos, me ¿Te dieron parece. mucho, te dieron muchos consejos? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de Además, alguno, te acuerdas de alguno en especial o alguno? eh, mm, pues no, la verdad es que no. Pero, o sea, mi sensación era de mucho apoyo y Amparo, o sea, bueno, yo casi todo lo Sí. trabajé con Amparo y con Xavi, que son los dos Ah, compañeros y actores fantásticos. Y, y yo a mí el tener Amparo ahí me ayudaba muchísimo. O sea, creo que más que ningún consejo que me diese, que seguro que me dio, era el decir, esta persona me está sujetando, ¿sabes? Se agradece tanto con lo fácil que es tener un ego súper grande, con lo fácil que es ser individualista en esta mm, profesión, encontrarte con una compañera que sabes sí, que te quiere ayudar, qué ¿sabes? guay. Que eso era lo más... Bueno, y las coach también me dieron mil consejos maravillosos que supongo que simplemente apliqué. Es Y que yo creo que, por ejemplo, en las series diarias siempre se ha hablado mucho de ello, que al final yo creo que es una familia. Al final tú entras ahí y formas parte de una familia maravillosa por toda la confianza que hay, como has dicho tú, que compañeros que ayudan muchísimo. total. Y además, o sea, yo que entraba yo estuve 7, 8 sesiones, o sea, era muy fácil hacer un poco de mí, ¿sabes lo que Ya, te quiero decir? Porque hay claro, un grupo muy creado que se ven todos los días y no tendrían por qué haberme incluido tanto, ya, pero ya, fue súper guay. O sea, me incluyeron desde el primer día que llegué a ver el plató, como, venga, siéntate aquí, no sé qué, y para mí eso fue súper qué especial. guay. Soy importante también, yo creo. Al final, para una actriz que tú, como estás empezando, que en tu gran primer proyecto te acojan de esa manera, al final yo creo que eso también reconforta un poco. Sí, el sentirte válida de estar ahí, el sentir que, bueno, que tu trabajo es igual de importante que el de ellos que están todos los días, y eso me lo hicieron sentir a ellos, ¿sabes? Entonces, Qué guay. me ha parecido. Y bueno, y más concretamente ya, hablando de esta Beatriz Oltra, Ujú. hemos hablado ya un poquito de ella, pero bueno, háblame de tu viva voz, un poco cómo has interpretarla, qué es lo que más te ha gustado, cómo es ella, porque además es esta especie de mala que viene más que a un poco a dar el salseo, como dicen ahora. Habla un Sí, poquito de ella porque ha causado mucha impresión, ¿eh? toda impresión. Ya a mi familia también dicen, ¿este quién es? Y a mí también, no te creas. Es un personaje con muchísimas capas, la verdad. Y ojalá poder como explicarlo mejor, porque prometo que todo tiene su sentido, pero es un personaje que tiene una herida muy grande. Mm, Una herida muy grande, o sea, vamos a decir que ella no era así. vale, No era así, pero pasó algo que le convirtió en esto que tiene. Ella es una máscara. O sea, casi todo lo que vemos de Beatriz es impostado porque ella está impostando ya. un personaje delante de los demás. Eso me costó porque yo también me veía Sí, impostada y es como, espérate, Julia, que tú sabes que este personaje está impostando otra cosa, no te juzgues, ¿sabes? Y entonces eso, es muy importante saber que es una tía que controla mucho lo que hace, observa y calcula lo que tiene que hacer, porque quiere causar X impresión en cada persona, lo que te decía antes, es muy camaleónica, mm, entonces se crea un personaje según qué interés tenga con cada uno. Y, es que es un personaje que tiene mucho dolor, en do- realidad. dolor y yo creo que también en esa mirada yo creo que tiene, yo creo que también esconde mucha inteligencia, ¿no? Sí, Yo creo que es sí. un personaje muy inteligente. Yo creo que es muy inteligente, aparte del dolor ese que dice, yo creo que es una tía como un águila, ¿no? Como tiene una vista de águila, decir, sé lo que está pasando aquí, sé lo que quiero. Es inteligente y es muy ambiciosa. Mm, Y, y bueno, y esto que le mueve, esta venganza que le mueve, también es que, o sea, ya se entenderá, pero hay que entender mucho también la época para entender cómo ella se comporta así.
porque o sea, tiene un problema que es digno de la época y una herida que es digna de la época. Entonces, las mujeres del siglo, principios del siglo XX tenían, o sea, tenían la vida difícil también. Claro. Entonces, cuando se les quitaba de lo poco que tenían, em, bueno, si estoy hablando de más, No, eh, bueno. llevaba muchas frustraciones y llevaba pues eso. Y Beatriz lo lleva así, yo ya me estoy liando. Sí, sí, Pero que sí, te estamos entendiendo. Es que es difícil hablar sin spoiler. Eso te lo voy a es decir difícil también. hablar sin spoiler y es la primera vez que lo hago. Vale, Entonces, vale, pero lo estás haciendo bien, ¿eh? No te está costando el sentido de que quieres decir algo, pero no lo dice, no lo dice, no lo dice. Pero sí, es difícil, es difícil hablar sin spoiler, ¿eh? Yo soy el primero que lo hago, ¿eh? Que es difícil hablar sin spoiler, ¿eh? complicado. Porque Pero además, esa disputa con Martina es la que está marcando un poco estos inicios de tu personaje, claro. sí, sí, además entra, claro, entra con un personaje con el que el público ha empatizado ya un montón, Claro, y que el personaje de Martín es maravilloso y es como la alegría de la huerta. Entonces, claro, yo creo que también la acogida está siendo complicada porque todavía no se ha entendido el dolor del personaje. Entonces, como esta tía es mala porque sí y ha venido a fastidiar a nuestra amiga. Y yo creo que esa es un poco la visión del público y es normal. O sea, yo pensaría lo mismo. claro, Eh, y también se ha hecho amiga un poco de Jimena. Se ha hecho amiga de Jimena, claro, porque Jimena es una señorita bien y le interesa. Y le interesa tenerla de aliada, porque ella aspira un poco a... Claro. Pero a mí me da esa sensación que esa Beatriz tiene ese punto de maldad, de mala, porque al final, bueno, ni unos son tan buenos y otros son tan malos, también eso hay que decirlo. Pero a ti como actriz también, me supongo que será divertido meter también así en un personaje que tiene ese hilo de maldad, ¿no? Yo me lo pasaba muy bien. O sea, yo me lo pasaba muy bien. De hecho, había algunas cosas que ya, o sea, en algunas tomas que ya se reía la Julia actriz. O sea, ni el personaje, o sea, me reía de mí misma, de las reacciones. Porque claro, es una ironía constante. Y es o sea, es tan cortante a veces que a mí me entraba como la risa nerviosa. O sea, yo recuerdo, o sea, eso por una parte y a veces lo pasaba mal. O sea, a veces también terminé alguna escena con Amparo y verla llorando y yo con todo lo que tenía contenido de mi personaje, pero luego viéndola llorar y yo abrazadas así llorando, porque era duro también, o sea, Claro, de claro, repente gritarle a una persona y tener el cuerpo en esta tensión que no tiene nada que ver conmigo, o sea, yo soy claro, esto, claro. em, era muy interesante, era salir de mí totalmente. Y tenía esas dos partes, tenía la parte divertida y tenía Claro. la parte más comprometida. Y en ese sentido, ¿ha sido difícil, por ejemplo, que tú estás hablando como primer proyecto, por ejemplo, tener un personaje que contenga tanto? Yo creo que para mí no lo ha sido mucho, pero porque yo siempre he sido bastante contenida. O Mm. sea, yo creo que eso me viene también de ser vergonzosa, que claro, al final mi interpretación al principio era muy, muy contenida. Por eso también me gustaba mucho la cámara, porque no me obligaba a exponerme tanto con Vale, él. Y luego sí es verdad que lo bueno es que luego he estado trabajando en teatro, he estado trabajando con más mi cuerpo y todas esas herramientas son las que he cogido y he agrandado para luego contener. Y a mí me gusta mucho la contención, me gusta mucho sí, trabajar desde ahí, el no ser explícita, el que haya un misterio en el personaje. Luego creo que no sé, que a la gente nos cuesta más soltar y nos ya, cuesta más dejarnos ver de los que el cine nos hace pensar. Y creo que hay algo muy, muy interesante de que el espectador tenga que entrever claro. qué está pasando. Es que en ese sentido yo creo que ahí también entraña, por ejemplo, la dificultad del personaje, es lo que yo te hablaba, que más que significar con tanto movimiento, por ejemplo, tu personaje significa mucho con la mirada, con los gestos que tiene. Yo creo que eso es difícil también mostrarlo, ¿sabes? Y en ese Sí, sentido yo creo que lo hace muy bien. gracias. Que No, para mí la mirada es lo más, o sea, es lo que me fijo de un actor siempre. O sea, sí. porque siento que tú puedes impostar, tú puedes decidir Mm. lo que haces con el cuerpo, puedes coger manierismos, puedes aprender una fisicalidad, puedes hacer un montón de cosas, pero si a ti por dentro no te está pasando eso, se ve en los ojos. ¿Sabes? O sea, es como la mítica frase de los ojos son espejo del alma o la ventana del Sí. alma. Mm. Pero es que es verdad. Claro, O sea, claro. si tú estás viviendo otra movida, si tú estás aquí en el siglo XXI pensando en qué vas a comer mañana, evidentemente no se lee eso, pero Ya. se lee que tú estás ahí. Y luego el eso, jugar a decir,
a que te pase una cosa y que en los ojos haya otra, es muy Fíjate, interesante porque es lo que nos pasa como personas. O sea, yo creo claro, que podemos decir cualquier cosa que fíjate. puedes saber cuando alguien está mintiendo, Mm. ¿sabes? Puedes saber a través de los ojos muchas cosas y, y yo es lo que más admiro de los actores siempre, cuando tienen mucho control de la mirada. ¿Y ha sido, por ejemplo, difícil para ti meterte en el tema de la época? Ya no solo documentarte, sino también actuar, porque claro, no es lo mismo actuar en una serie contemporánea, por así decirlo, que en una serie de época que está todo más encorsetado en los diálogos, en la palabra, en los Realmente gestos. encorsetada. Literalmente encorsetado, claro. Pues sí ha sido, o sea, ha sido un reto, la Mm. verdad, pero es que a mí me gusta mucho la época. ¿Ah, sí? Entonces, me gusta un montón la época. Entonces, para mí era como una aventura. O sea, es como que te dan la oportunidad de viajar en el tiempo y eso, o sea, para mí ya me metía en esa fantasía. O sea, el estar en ese plato con esa ropa. O sea, eso te ayuda un montón. El tener el corsé, esas faldas, esos tacones, el peinado. O sea, yo sentía que tenía que aguantarme el peinado. Entonces mi cabeza estaba aquí. Entonces todas esas cosas son muy importantes y te dan mucho. Y son cosas que tú no sabes antes cuando estás estudiando porque no te Claro, caracterizan y son cosas que te da el trabajar profesionalmente, que te da muchas ventajas también, ¿no? claro. Y luego sí que es verdad que fue un poco más reto el tema del texto porque entre que tengo que cambiar el acento Bueno, claro, es verdad, tenía que cambiar el acento, claro. hacer ese trabajo del acento y luego el texto ya de por sí, que es más enrevesado y que da poco espacio a la improvisación, pues es verdad que tenía que encontrar un equilibrio como Ya. entre que me saliese fluido y no mecanizarlo, ¿sabes? Porque también si lo repites 700.000 veces, un texto que es tan elaborado y tan tal Mm. puede sonar súper, súper Ma- impostado. Claro, súper mecánico, por así decirlo. Claro. Entonces, yo hay escenas, el que veo ahora, que digo yo, esta escena me la tendría que haber leído menos. Mm. O sea, esta escena me tendría que haber leído menos porque con una escena contemporánea hubiese hecho eso. Ya. Y a lo mejor ahora viéndolo también hay más cosas que se pueden improvisar. Son cosas que, desde luego, cuando vuelva a trabajar en época, si lo vuelvo a hacer, tocamos Ojalá. madera, tengo aquí, pues intentaré añadir. Pero es un reto muy guay, porque lo normal es hacer algo contemporáneo. Y el adaptarte, pues a mí me ha dado un montón como actriz. Has hablado, dicho antes, que bueno, se sabe un poco que tu personaje es episódico en La Promesa, pero ¿a ti te gustaría volver a La Promesa alguna vez de nuevo? No, me encantaría, la verdad. Me Ya, encantaría. menos mal, a lo Es un personaje mejor, que me bueno, que encanta. tampoco sabemos cómo acaba la cosa, pero bueno. Es súper interesante el personaje y yo he estado súper a gusto. Me encantaría volver, ¿verdad? Ya, hombre, seguro. ¿Cómo no vas a volver? ¿A tendrás que volver? Y si no, en otro sitio de épocas y tanto que te gusta. Hombre, ojalá. Ojalá un Y, gambito de dama, una cosita así. mira, interesante, ¿eh? Y ¿cómo ha sido, por ejemplo, evolucionar? Porque me supongo que aunque es episódico, pero ya has tenido bastantes sesiones. ¿Cómo ha sido evolucionar este personaje? Porque al final tener una trama una trama un poquito así más larga, que es tu primera trama más larga, ¿cómo la has disfrutado? Porque me supongo que habrás disfrutado muchísimo. Un montón. O sea, he aprendido dentro. O sea, dentro de. O sea, he aprendido antes y trabajándomelo y en mi casa y conmigo misma, pero en las sesiones de trabajo muchísimo. O sea, yo creo que ahora si viese las escenas y fuese consciente del orden en las que la he hecho, o sea, o mirase el orden de rodaje o algo, Mm. vería la evolución. Mm. Vería la evolución porque eso, entre que vas descubriendo el personaje, entonces lo vas entendiendo más y le puedes dar más profundidad. Luego vas cogiendo cada vez más soltura. Total. Empieza a verse porque, claro, también lo que pasa con Beatriz es que primero se muestra la máscara y se muestra la conexión que tiene con Amparo para presentar la trama y luego ya se va descubriendo su verdad. Entonces, cuando tú vas llegando a las escenas en las que ya puedes hablar de su verdad y me puedo bajar de esa ironía, Mm. de ese personaje impostado, pues algo también mucho más disfrutable, ¿no? Porque Claro. hablo de eso, de las cosas que a lo mejor, Desde el corazón, por así decirlo. sí, de las cosas con las que yo conecto, con las del personaje y puedo bajarme un poco más a la verdad dentro de ese código, claro. No, no, que el personaje tiene miga, ¿eh? ¿Te, Mm, te- te atreverías, por ejemplo, me supongo que ya con esto que la has interpretado las conoces, ¿te atreverías, por ejemplo, a definirla como mujer a ella? ¿Cómo es, cómo es esta Beatriz como mujer? ¿De época que es ella? Pues
Uf, qué difícil. O buscando esa esencia de personaje, como tú lo veas. Yo es que la veo como un camaleón. Es que para mí Beatriz es como un camaleón. Y no sé, Ya. cuesta, ¿eh? Es que es complicado, es complicado. Bueno, si no, Es no pasa que, nada. o sea, creo que es una villana, o sea, Mm, creo que o sea, pero no es una villana química, o sea, no es una persona que haya nacido mala. Es una persona que la vale. vida le Y ha la ha hecho hecho. mal. Vale. Y eso me parece lo más interesante del personaje. Mm. ¿Qué es lo que descubriremos, me supongo, con el paso de los episodios? Que por qué ya. Sí, es como, como algo puede cambiarte la vida y hacerte, sí, ir en contra de todo y, bueno, una tía muy ambiciosa, lo que hablábamos antes, muy Mm, observadora, muy inteligente, muy rápida. O mm, sea, yo intentaba trabajar también con las miradas, el estoy aquí, estoy allí, y, y nada, y mm. con un dolor muy grande. Ah. Y bueno, entonces, ¿harás más la vida imposible a Martina? ¿Habrá ahí algo con Curro? No, no, no es que haya algo, que también habrá interacciones con Curro y también con Jimena, me supongo que será un poco el ámbito de este personaje, ¿no? Sí, sí, Ay, sí, ay, sí. ay. Por ahí todo. Qué ganas de ver lo que pasa. A ver, yo también, yo tengo ganas de verlo. A ver qué he hecho. Oye, de momento viene, ¿eh? Te lo voy a decir, ¿eh? Oye, pues llegando casi ya al final de la entrevista, preguntarte un poco también de un poco cómo mira el futuro. Creo que ya te vamos a conocer por suerte, por fin, la promesa, pero bueno, también quiero que me hablas un poquito cómo ve Jimena el futuro, Digo, Jimena, iba a decir yo, Julia, que ya estaba pensando Jimena. Está pensando Jimena, Personajes de personas de... ya. ¿Cómo ve un Eh, poquito el futuro, Julia? A ver, explícame. pues yo pienso y voy a seguir formándome Mm, porque es lo que te decía antes, más allá de que me den trabajo o no, yo quiero actuar y quiero disfrutar. Y una de mis cosas principales es eso, saber cada día más y disfrutar cada día más, porque es lo que quiero hacer y no... O sea, me parece importante mantener eso, más allá de la ambición y todo lo demás. Pero luego eso, seguir luchando por escalar. Al final el mundo de los castings es que es una carrera de fondo. ah. Y hasta que dan con algo para ti y vuelven a dar con algo para ti. Y así, seguir formándome, seguir entrando. Y bueno, con suerte y algún día cuando tenga dinero, ¿no? Y haya trabajado un montón, me gusta muchísimo también escribir. ¿Ah, Eh, sí? No me sí, digas, a ver, explícame. estuve este año, bueno, escribí una obra de teatro como Ajá. trabajo de fin de grado de mi carrera y me gusta mucho la dramaturgia y me gusta el guión también. Estuve este año en un curso, luego lo tuve que dejar, pero estuve en un curso de la factoría del guión Ujú. y me Qué interesa mucho guay. el guión, la dirección como a largo plazo, meterme en otras cosas. O sea, ¿te molaría escribir también, montar algún proyecto? Sí, 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 o sea, con Ya. toda la tranquilidad y con todo el tiempo Bueno, y cuando tenga más herramientas y más formación, pero sí, me encantaría ser creadora en general. sí. Hombre, lo comentas muchas veces en las entrevistas, mucho quien me ha visto que al final yo creo que estamos en una buena época de ello. Quien ha visto mi entrevista, además, ha sacado un montón de series ahora de casi, por decir, entre comillas, independientes, proyectos de Sí, que no son creadora. mainstream, que no Claro. son... Se hacen filming. Oye, pues al final. en Total. est- Y esto es súper inspirador ver cómo hay gente que lo está haciendo y que se puede hacer. Lo único que hay que llegar a conseguir esa financiación o esa visibilidad para poder acceder a eso. Pero una vez estás ahí, es hablar de ti, es hablar de tus cosas y validarlas y me parece súper guay, la ¿A ti qué verdad. de qué te molaría escribir? Pues a mí, la verdad es que me interesa mucho todo el mundo de la autoficción. En el teatro, sobre todo, Mm, creo que se está entrando en el teatro contemporáneo a explorar la autoficción y es muy interesante porque, bueno, ya se ha hablado de muchas cosas y al final yo lo que aprecio ahora, lo que me gusta ver el teatro es la intimidad y la sinceridad. Entonces creo que de lo que mejor podría hablar qué sería de guay. mis reflexiones y de mis cosas, o sea, no directamente Ya. de hacer una cronología de mi vida, sino de esos dilemas que yo tengo o de esas heridas que uno tiene, me parece muy interesante. Y luego ya en el cine sí que es verdad que veo como a lo mejor un espectro más amplio de,
de historias, ¿no? O sea, me veo capaz de escribir algo de época, me veo capaz de... O sea, ahí sí que lo veo más abierto. No sé por qué. Pues ese camino, sinceramente, ese camino tampoco le cierres. No, no, Porque total. yo creo que además, lo que hablábamos un poco al principio de la entrevista y lo que se conoce también de la profesión de actores, que al final esto es una montaña rusa que hay épocas de mucho trabajo, otras menos, y al final esa rama de la que tú estás hablando, la que estamos hablando al final, yo creo que tampoco la tienes que cerrar. Si a ti te apetece y tienes tiempo para ello y tu alma te lo pide y tu corazón te pide escribir, oye, no sabes hasta qué punto de una idea que pienses puede surgir algo en un futuro que te valga para reivindicarte o para dedicarte a otra rama del sector. Totalmente, totalmente. Ahí lo tengo a ver qué pasa. Ojalá, oye, aquí sabes que mientras que sigamos por aquí, tienes las puertas abiertas para venir a contar lo que tú quieras. Gracias. Y bueno, nuestra última pregunta, la de siempre que hacemos, un poco que nos recomiende lo que tú quieras, una película, una serie, una obra de teatro, un libro, música, lo que tú quieras recomendarte. Aquí estamos abiertos. Lo que tú Mm, quieras recomendar. vale. Wow, no me esperaba esta pregunta. ¿No? ¿No te las, Eh, no te las has preparado? Bueno, tú bueno, improvisa. espera, ¿Te espera. gusta Es que improvisar? me acaba de ocurrir una buena, porque además está relacionado. Ayer me estaba volviendo a ver con mi compañero de piso una serie que se llama Crashing, Ajá, sí. que es de la creadora de Fleabag. Sí, la vi hace tiempo cuando salió en la época. Wow, pues me parece buenísima. Además, es eso, es un buen ejemplo de una persona que escribe, dirige y actúa. Y una mujer. Así que súper recomendada, igual que Fleabag, de hecho. Claro. Y luego ahora me estoy viendo también Barry. Hombre, esa Muy, otra muy buena. muy guay. Y estas dos las tengo ahí muy presentes. Y bueno, de obra, hace poco vi Falstaff, que está aquí, que tengo ahí el folletito, que me encantó. Lo que pasa es que creo que ya terminó en el teatro, pero me pareció maravillosa y me pareció de lo más, no sé, de lo más impresionante que he visto últimamente en el Anda. teatro. Y sí, Y creo que te quería preguntar, porque has dicho hablando de feedback, hablabas de mujeres que te inspiran, o gente que te inspira, por ejemplo, ¿qué dirías? ¿Quién te inspira a ti ahora mismo? ¿De mujeres, del oficio, de...? yo siempre me he fijado mucho en, antes que mencioné a Gamito de Dama, en Anya Taylor. Hombre, O sea, es una tía que, o sea, me parece una máquina. Me parece y me inspira mucho. Y también es eso, tiene toda esa fuerza en la mirada que a mí me atrapa. A mí me atrapa, o sea, la miro y me inspira y digo, quiero hacer eso. Quiero hacer eso. pues yo te recomendaría a lo mejor la has visto ya, ¿eh? Porque para mí, para mí es una de las series de este año, de momento, pues todavía falta medio año más. No sé si has visto Self-Tape. Sabes que me la empecé, pero no la dejé porque no me gustase, la dejé porque creo que tenía que hacer otra cosa en ese momento. Pero quiero verla, Pues quiero verla. míratela, que yo creo que te va a molar, ¿eh? O también Cardo, hablando de proyectos. Algo me flipa. Cardo, por ejemplo, hablando un poco de esto, lo que estamos hablando un poco de proyectos hechos por ellas mismas, por gente, actores que se inspiran en hacer estos proyectos, también Cardo es un buen ejemplo. Y un ejemplo súper valiente, la verdad. Bueno, O sea, a mí, Cardo, sobre todo la primera temporada, me gustó mucho. Mm, sí, sí, pues ya sabemos que apunta todas las recomendaciones que hemos hecho. Que eso es. Julia, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Ahí has estado totalmente a las expectativas, ¿eh? Me recomendó tu amiga Irene D, que aquí también la entrevistamos, que habláramos contigo. Oye, ha sido un placer conocerte. Igualmente, igualmente. No había puesto las expectativas demasiado altas sobre ti, tú las has superado también. Sí, No es digo, verdad, es guay sentirse cómodo en una entrevista, hombre. no, yo solo dije a Irene por primero, digo, no la pongas tampoco, el listón muy alto, vaya a ser que Julia vaya a venir y se vaya a llevar un chasco y encima de salir yo Oh, perdiendo. qué va, me he entretenido un montón. No, y por lo menos que la gente te conozca, que yo creo que al final empezar en esta profesión es muy jodido, que, que la gente te conozca, que te vea la promesa, que ojalá te salgan más cosas, que vengas aquí a Muchas contárnoslas. gracias. Y muchas gracias por tenerme aquí también. Que tienes muchísimo, te lo digo de verdad. Yo cuando vi las escenas que has hecho de la promesa, y no te lo digo porque tú estés delante, si no, no te lo diría, me daría igual, que tienes muchísimo talento, Gracias. que creo que vas a llegar lejos, que ojalá llegues lejos y que ojalá vengas muchas veces a contárnoslo. Hombre, siempre que pueda y siempre que, no sé, sí, muchísimas gracias y ojalá, Ojalá te a veamos muchas veces, seguro, estoy seguro. ver, Ya sea en teatro, donde sea, pero seguro que te vemos. Desde ojalá. aquí nos despedimos de Julia, que todo el mundo
la conozca, que vea La Promesa y demás cosas, y que desde aquí nos despedimos de ella y de vosotros. Muchas ¡Hasta gracias. luego! Chao.